Reflejos con Raicy Senois. Un programa para toda la familia. Variedades, entrevistas, reportajes, curiosidades, temas de salud. Un recorrido por lugares turísticos nacionales y extranjeros. Acontecimientos sociales y culturales al peculiar estilo de la periodista Raicy Senois de República Dominicana. Todos los sábados a las 18 horas y los miércoles a las 19 horas. No se lo pierda por ningún motivo. Quédese con nosotros. Gentiles televidentes, esto es Reflejos y yo soy Raicy Senois, dándole las gracias al Todopoderoso y a usted por la oportunidad que me dan de llegar a la intimidad de su hogar, agradeciendo la fiel sintonía de cada uno de los televidentes. Así que desde lo más profundo de mi corazón les agradezco que ustedes sintonicen este programa, enviando un saludo a Orlando Castillo en Zipacate, Abigail Quiñones, Fernanda Quiñones y Stephanie Castellanos en el municipio de Parramos. En este segmento vamos a estar conversando sobre las incidencias del COVID-19. Hay una frase de un autor desconocido que dice: mientras los muertos no sean tus muertos, no entenderás la gravedad de lo que estamos viviendo. El COVID-19, como se ha dicho ya en reiteradas ocasiones, es un virus que se desató en una provincia de China, importándose a diversos lugares del mundo. El nuevo COVID-19 ha invadido gran parte del mundo, exceptuando la Antártida. Estamos acostumbrados a escuchar el Polo Sur, como se le dice comúnmente a la Antártida. Hay divergencias con esta terminología porque algunos prefieren llamar Antártica debido al océano Ártico, pero los profesionales prefieren utilizar la palabra Antártida. Lo cierto es que el coronavirus es al único continente que no ha llegado, aunque la mayoría de quienes viven en la Antártida prácticamente se la pasan en confinamiento porque es un lugar muy árido. De hecho, es un desierto y la temperatura excesivamente baja no permite que los habitantes tengan una vida muy tradicional. En este lugar se están cuidando de una manera muy fuerte para evitar un contagio en una parte del mundo que está completamente aislada y donde las embarcaciones no están llegando y donde también existe un solo centro hospitalario. Diversos países como Estados Unidos, Rusia, Chile, Argentina tienen bases militares en esos lugares o centros de investigaciones médicas. Aún así, han buscado la forma de cómo resguardarse y por eso la Antártida se ha convertido en ese único lugar del mundo donde el coronavirus no ha llegado. Un solo individuo puede ser el origen de un foco masivo de infección en una comunidad, por lo que se considera prioritario el aislamiento. Un aislamiento que a nivel mundial ha traído mucha controversia porque se entiende, según desde el punto de vista que se vea, que se debe ir quitando la cuarentena o ir abriendo los países para que la economía no sufra tantos daños colaterales. En México se integró una comisión universitaria para la atención de la emergencia del
del COVID-19, mientras en otros países estamos mirando cómo le va al vecino y copiándolo también. México hizo todo lo contrario, creando una comisión para investigar el desempeño del COVID-19, y hasta el momento hay que recalcar que no existe ninguna vacuna. Escuchamos infinitas informaciones sobre especulaciones que en Cuba ya está la vacuna, que en Israel tienen la vacuna, pero a la hora de la realidad todavía no hay un país que haya encontrado la cura del COVID-19. Por lo tanto, las medidas de contención son prioritarias para evitar la propagación de este virus. Según María Eugenia Jiménez Corona, de esa comisión que se creó en México, ella dice que en la calle deben andar quienes necesiten salir por cuestiones laborales o por alguna emergencia. De hecho, los demás deben permanecer en casa, y para ello se implementó la estrategia de disminución de actividades no esenciales. Puede ser que para un país, un vendedor en la calle no es una actividad esencial, sino que empresas estén abiertas prestando servicios. Sin embargo, eso también va a depender en la circunstancia que usted se encuentre, porque si es un pequeño empresario, entiende que debe salir para sostener a su familia. En cambio, un gran empresario cree que debe hacerlo para seguir con sus ventas masivas. Es necesario hacer conciencia, ser responsable con estas medidas, pues no solo las autoridades de salud son las responsables de contener este virus. Debemos entender que la responsabilidad no solo es del Estado, sino también de cada uno de nosotros, evitando ser contagiados y obviamente que contagiando a otras personas. Por eso las recomendaciones deben de seguirse al pie de la letra. Obviamente que si observamos los hábitos de otras personas, siempre va a salir a relucir algo que no se debería estar haciendo, como si otro también lo estuviese viendo a usted. De seguro va a salir a flote que usted está tomando alguna medida de prevención de una forma inadecuada. Todos deberíamos seguir las instrucciones respectivas, pero no nos cambie, porque después de la pausa seguimos conversando sobre las incidencias del COVID-19. Pausa y retornamos. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Raicy Senois y les invito a que lean la novela Psicosis en Panajachel, disponible en la librería Casa Cervantes, La Hojarasca, ubicadas en la capital, en Pradera Chimaltenango, a un costado de la Maxi Despensa, en Panajachel, en la librería Macaco, ubicada en la calle Santander, también conocida como Libros del Lago, en Sololá, en la librería BLA, frente al parque, y en Quetzaltenango, en la librería Helenita, 14 Avenida A 4-11, zona 1, a 2 cuadras del Parque Central. No lo olvide, Psicosis en Panajachel. Y de vuelta en Reflejos. Los epidemiólogos utilizan un modelo estadístico para darle seguimiento a una cadena infecciosa, y es el conocido R0 en la cadena de contagio. Para el sarampión, por ejemplo, el R0 se estima que una sola persona infecta alrededor
de otras 15. Obviamente, si no está vacunada. Para las paperas, el R0 es aproximadamente de 10. Y para el COVID-19, el R0 es 2.5. El equivalente de 15 personas infectadas de sarampión, si se le agrega el 2.5, el aproximándum es de 37 personas. Pero un solo infectado de COVID-19 en un mes termina infectando a 406 personas según estas mediciones que se han realizado. Ya ustedes se pueden imaginar, si no se toman las medidas del lugar y si no se hace caso a estas instrucciones que dan las autoridades, la gran cantidad de contagiados que comienzan a resurgir. No se deje confundir con información diversa. No importa que resucite el padre de la medicina y le diga a usted que deje de utilizar mascarilla. Creo que esa es una recomendación muy irresponsable, sin importar de quién venga. Los desplazamientos en todo el mundo han sido cancelados, mientras los negocios y la economía mundial ha quedado paralizada. La rápida propagación del COVID-19 ha confinado a millones de personas en todo el mundo, lo que ha generado una gran ola de críticas porque algunos apuestan a que vuelva a reabrirse la economía, sobre todo en América Latina, donde la desesperación de la gente es algo normal. Obviamente que entiendo a esos individuos donde para comer necesitan salir y viven de esa venta, lo que significa que si en el día de hoy no vendieron, pues no pueden llevar ninguna alimentación a su casa. Por eso es muy delicado cuando se le invita a la gente a quedarse en su hogar, porque es muy fácil, y esto lo voy a repetir hasta el cansancio, decirle quédate en tu casa cuando no tiene que comer, mientras usted en su casa tiene la despensa repleta, tiene luz, tiene televisión, hasta aire acondicionado y refrescarse. Hay otros que no gozan de ese tipo de privilegio, que pasan hambre y donde tienen que decidir si comprar jabón o comprar tortilla para comer. Entonces es muy difícil esta situación. La reapertura de la economía en algunos países de América Latina creo que es una medida completamente irresponsable. Esto me recuerda en el momento que llevaron a Jesucristo ante Pilato y él sabía que era un hombre inocente, pero para quitarse esa culpabilidad se lava las manos y obedece al deseo de la multitud. La gente en multitud no piensa de manera clara, por eso un presidente es elegido para tomar decisiones en beneficio de su población, no dejar que la población se convierta en el mando y lo que la población diga por ciertos factores es lo que se haga. Esto es muy lamentable y ha traído y seguirá trayendo con esta situación del COVID-19 lamentables situaciones. Hay un grupo que no cree en el COVID-19, pero sí en esas ventas que se hacen de pirámides o que si comparten en Facebook una imagen con muchos dólares, esa misma cantidad le va a llegar, o que el luchador La Roca anda regalando un pico
publicó, pero que usted necesita compartir esa imagen. Es increíble cómo hay un grupo que se ha dedicado a desafiar en medio de esta situación, contagiando a otros individuos y convirtiéndose en entes de propagación del COVID-19. Las leyes están basadas en el encarcelamiento de un delincuente porque robó, porque mató, porque hizo algo que riñe con la ley. Pero para este grupo de personas que no quieren entender que no deben andar en las calles, no hay una ley que los culpe de algo, simplemente ser apresados por unas 24 horas y ser devueltos a su casa como superhéroes, quedando en la historia como personas rebeldes, cuando realmente la rebeldía sin causa simplemente se convierte en maldad y en daño a la sociedad. Se supone que el comportamiento debe estar orientado a una causa, pero ¿qué usted hace con decir, bueno, es que yo no creo en el COVID-19? Eso es mentira. Recuerdo el caso muy particular cuando República Dominicana hace unos días entró en la fase 1 de reapertura y lo primero que hicieron un grupo de mujeres fue llegar a una zona muy conocida en la ciudad de Santo Domingo a comprar pelo postizo. Ya ustedes se pueden imaginar estar en su casa sin arreglarse las uñas, sin arreglarse el pelo, en medio de una pandemia que está azotando a naciones donde su sistema de salubridad y económico es envidiable para los países latinoamericanos. El nuevo coronavirus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad conocida como COVID-19 ha infectado a más de 5,4 millones de personas en todo el mundo y los decesos llegan casi a los 400,000. Imagínense, estamos hablando de una situación muy delicada y por eso en la introducción del programa decía que hasta que los muertos no sean sus muertos, la gente no va a entender sobre la gravedad de esta situación. Es fácil, por lo visto, para ciertos individuos ver en la televisión cómo gran cantidad está muriendo por el COVID-19 o están infectados, pero como no son familiares o personas allegadas, ni siquiera creen en la mortalidad del COVID-19, que hay que hacer un paréntesis, su mortalidad es baja, pero como virus es muy infeccioso, lo que provoca que el sistema de salud colapse y no permita que se le pueda brindar la atención adecuada a tantos infectados. Ya Estados Unidos anda por el 1,7 de millones de personas que están infectadas, ya llegando a los 100,000 fallecidos. Imagínense, señores, a mí me gustó mucho la portada del New York Times, donde ellos, en vez de colocar otra noticia, colocaron los nombres de las personas fallecidas a causa del COVID-19, dejando muy claro que no son cifras, no solo son nombres, sino son personas que están falleciendo. Y precisamente en Estados Unidos, la gran cantidad de personas afectadas por el COVID-19 son los latinos, debido al hacinamiento que se vive en un pequeño apartamento donde 8 y 10 personas están compartiendo una vivienda. Eso hace que el COVID-19 se propague con más facilidad. También está ese pensamiento del superhéroe latino, que a mí no me va a pasar nada, yo salgo, eso no importa. Entonces, esto también se convierte, aunque sea en una menor escala, pero sí ayuda a la propagación del virus. Recuerdo la noticia de hace unos días de República Dominicana, donde una pareja, como los hoteles y moteles están cerrados, se fueron al monte en
su vehículo privado a tener relaciones sexuales. Dejaron el motor encendido y esto provocó que se armara un gran incendio y también el vehículo terminara incendiado. Por suerte lograron escapar y salir ilesos de la situación. Imagínense, señores, por dónde andan las necesidades de las personas, porque no entienden de qué se trata un confinamiento. Esta situación del COVID-19 solo se puede comparar con la gripe española. Obviamente que el mundo después de la gripe española no había atravesado por una situación infecciosa tan grave como el COVID-19. Esto es Reflejos. Yo soy Raicy Senois. Vamos a una pausa, pero no nos cambie porque en breve retornamos. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Raicy Senois y les invito a que lean la novela Psicosis en Panajachel, disponible en la librería Casa Cervantes, La Hojarasca, ubicadas en la capital, en Pradera Chimaltenango, a un costado de la Maxi Despensa, en Panajachel, en la librería Macaco, ubicada en la calle Santander, también conocida como Libros del Lago, en Sololá, en la librería BLA, frente al parque, y en Quetzaltenango, en la librería Helenita, 14 Avenida A 4-11, zona 1, a 2 cuadras del Parque Central. No lo olvide, Psicosis en Panajachel. Vuelta en Reflejos. En Brasil no se tomaron las medidas adecuadas. De hecho, el presidente de Brasil, João Bolsonaro, antepuso las medidas económicas ante una situación de salubridad, utilizando esas medidas populistas que en apariencia calman y favorecen a la población, pero que los resultados son catastróficos. De ahí viene que Brasil ahora no encuentra qué hacer con este tipo de situación que le está afectando no solo su economía, sino también la salubridad. Desde el 2014 en Brasil se había desatado un caso. Algunos analistas dicen que si estas son las escuelas y que si realmente en la economía lo que está es heredando esta situación. Sin embargo, no se vale decir que el COVID-19 es una gripecita, porque de hecho una gripe normal, por así decirlo, no se sana en 1 ni 2 días, sino que esto puede durar meses y en algunas ocasiones hasta años si se hospeda catarro en los pulmones. Y por eso usted ve que si le da gripe y se le quita, pero usted no se cuida, esa gripe a los 2 o 3 días quiere volver a reaparecer, que eso es otro tema. Cuando uno entra a las estadísticas del COVID-19, uno se encuentra que algunos países, por ejemplo, tienen recuperado 15.300 muertos, o sea que prácticamente encontraron la fórmula de cómo sanar a la gente del COVID-19. Es bueno revisar estas cifras y usted hacerlo con su calculadora en la mano para que no se deje engañar, porque hay datos que no corresponden con la realidad. Usted analiza esas estadísticas y se da cuenta que están falseando la información, pero nadie protesta porque todo el mundo está muy ensimismado en cómo resolver su propia situación. Otros atacándolo donde la oposición entiende, porque la oposición nunca está de acuerdo con nada, si no dejaría de ser oposición si estuviese de acuerdo. Entonces comienzan a criticar, pero no hay un interés por ayudar a la población. De hecho, siempre me pregunto que si nosotros heredamos de los españoles el idioma, ¿por qué también no trajimos a América Latina su sistema político?
En América Latina, la gente quiere a un partido político porque va a recibir un puesto o porque envidia a su vecino que consiguió algún cargo y él entiende que se está haciendo demasiado de pisto y él ya quiere también llegar a las arcas del Estado. Sin embargo, en Estados Unidos hay republicanos y demócratas, pero es una conciencia, no porque siendo demócrata o republicano vaya a conseguir dinero, no, a la hora de votar por un demócrata se hace por una convicción, o a la hora de votar por un republicano se hace con esa convicción. En cambio, nosotros los latinos, lo único que queremos es llegar a Estados Unidos, pero no copiar ese sistema político y también económico y partidista, donde se cree en un partido por el bien que le causa a la población, no a un grupo. Entonces, el COVID-19 ha sacado a relucir tantas cosas que nos afectan como países, pero también que nos hacen reflexionar hacia dónde vamos y también lo que nosotros queremos. ¿En qué están basadas nuestras críticas? ¿En la ayuda al prójimo o simplemente encerrarnos en nuestra casa y desafiar a las autoridades? Estas situaciones van a seguir pasando porque había un grupo que ahora no cree en el COVID-19, que eran los más que andaban escandalizados por todos lados porque creyeron que era una situación que iba a durar unos 15 o 20 días. Y al ver que aparentemente el mirar al COVID-19 es como ver al cielo o al mar, que usted nunca le va a encontrar dónde termina. Entonces es una situación que no se sabe cuándo va a parar. En Guatemala todavía, cuándo van a entrar a esa fase 1 sin poner en riesgo a la población. En República Dominicana, en esta fase 1, abrieron el metro de Santo Domingo y la ONSA. La ONSA es muy parecida al Transmetro que utilizan en la capital, y el metro, los que han viajado a Estados Unidos o a Europa, es una estación con vagones debajo, una parte debajo de la tierra, otra parte que sube. Es un trabajo muy atractivo y que ha ayudado al transporte dominicano. Sin embargo, hay aglomeraciones enormes. El primer día que se iba a reabrir el metro y habían cámaras de televisión por doquiera, le lavaban las manitos, le hacían de todo. Cuando desaparecieron las cámaras de televisión, eso ha sido manga por hombro, lo que de seguro va a traer una gran cantidad de infectados. Algunos dicen, bueno, es que no, a mí nunca me va a dar el COVID-19. Hay gente asintomática. Es lo raro de las infecciones. Por ejemplo, el VIH, los portadores no les hace prácticamente nada el VIH, pero sí pueden infectar a otros. Lo único es que el VIH no se cura. El COVID-19, una persona asintomática se cura, pero no deja de infectar a otras personas. Entonces ahí está el peligro, porque a la hora de establecer la cadena de infecciones, si ese individuo es asintomático, ¿cómo establecer dónde se contagió ese montón de personas y cómo también utilizar el aislamiento? El COVID-19, como decía esta doctora de México, también es responsabilidad de nosotros como ciudadanos. Y si ustedes no creen en esta enfermedad, pues no salga, como quiera, no salga de su casa, porque recuerdo al principio que algunos senadores, diputados y empresarios en ciertos países andaban menospreciando, por así decirlo, la enfermedad, y fueron a los primeros que les afectó el COVID-19. No sé si ustedes han notado que la disminución de empresarios ricos y políticos, ya es raro escuchar que un político está infectado de COVID-19. Se está utilizando
un medicamento de prevención y se dice que con esto se evita que se contagie de COVID-19. Sin embargo, salió una información donde dice que este medicamento está causando daño. De hecho, Brasil adquirió una gran cantidad de ese medicamento, pero ya no se sabe cuál es la realidad o si beneficia realmente seguir utilizando ese medicamento, porque hay tanta información que no se sabe a quién creerle, y esto es lo más lamentable del caso, porque todos los días que usted ve un noticiario o lee la prensa, se va a encontrar que hay diferentes opiniones. Un grupo le va a decir, sí, está bien utilizar ese medicamento. Otro grupo le va a decir que no. Está bien llevar la mascarilla. No, solo el personal de salud puede llevar la mascarilla. Es una situación difícil que va para largo y hay que tener claro que en algún momento las economías en América Latina van a tener que volver a reabrirse, pero entendiendo que este no es el momento y usted ayudar a su prójimo. Esto es Reflejos, yo soy Raicy Senois, vamos a una pausa, pero no nos cambien. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Raicy Senois y les invito a que lean la novela Psicosis en Panajachel, disponible en la librería Casa Cervantes, La Hojarasca, ubicadas en la capital, en Pradera Chimaltenango, a un costado de la Maxi Despensa, en Panajachel, en la librería Macaco, ubicada en la calle Santander, también conocida como Libros del Lago, en Sololá, en la librería BLA, frente al parque, y en Quetzaltenango, en la librería Helenita, 14 Avenida A 4-11, zona 1, a 2 cuadras del Parque Central. No lo olvide, Psicosis en Panajachel. En Reflejos. El pánico nunca va a ser buen consejero, porque hace que no se pueda ver la realidad y después le quita el interés o la veracidad a las situaciones. Al principio, esa desesperación que se sentía o ese temor por el COVID-19 hizo que algunos ahora ya entiendan que deben salir porque no es tan letal, según ellos, como al principio se creía. Por costumbre, cuando llego a una playa desconocida, antes de entrar a nadar, duro una hora para ver cómo anda el oleaje, preguntarle a gente que visita esa playa cuáles son los lugares peligrosos, y luego que hago todo esto, entonces llego a bañarme. Lo mismo sucedió con el COVID-19. Recuerdo esas personas que me llamaban o me escribían como si fuese el final del mundo. Y son esas mismas que hoy me comentan que están aburridas en su casa, que ya tienen que levantar las medidas precisamente en el momento donde la infección anda haciendo de las suyas. Por eso mi recomendación: si usted no cree en el COVID-19 y no tiene la necesidad de salir, quédese en su casa. Tiene la necesidad de salir, pues cuídese, que nada le cuesta. De hecho, el COVID ha afectado tanto porque es una enfermedad donde se necesita una higiene extrema, y de lo que más se carece es de conocer sobre las medidas básicas de higiene personal. Entonces, quédese en su casa. Si usted ve que alguien necesita una libra de harina o de arroz y usted está en la condición de poder obsequiársela, pues hágalo. Yo creo que también esta situación tiene que servirnos para hacernos meditar como seres humanos. Es difícil estar encerrado. De hecho, el estrés que se maneja llega a un momento que prácticamente es insoportable. Entonces,
imagínese, usted dice, bueno, yo estoy estresado en mi casa y ya quiero ir a ver a mi novia o quiero ir a ver a mis hijos, pero tengo que comer. Hay otros que tienen el estrés de la encerrona, pero no pueden salir de su casa y para el colmo viven en un lugar extremadamente pequeño que no saben qué hacer. Por lo menos usted camina en su casa y no se tropieza con la cama, con el mueble, donde sabemos que hay lugares que en una sola cama duermen 5 niños y donde el hacinamiento llega a lo inhumano. También no podemos olvidar las realidades que vivimos como país por el COVID-19, donde en el corredor seco hay un nivel enorme en desnutrición infantil, donde las personas sufren. De hecho, con esto del hacinamiento, personas que están desayunando con mango, comiendo con mango, cenando con mango, entonces es difícil. Y hay un grupo que se está quejando, que habla, que critica absolutamente todo, pero que conoce muy poco sobre el dolor de su prójimo, a cuidarse y a entender que va a llegar un momento que tendremos que salir, pero redoblando nuestra seguridad a nivel de higiene personal. Antes de pasar al próximo segmento, quiero compartir con ustedes un versículo bíblico en Juan 8:31 y dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En sus sermones a Jesucristo le gustaba mucho hablar sobre la verdad, porque él entendía que cuando se conoce la verdad, nosotros podemos encontrar ese camino que anhelamos o el camino correcto. Con el COVID-19, hasta que no sepamos cuál es la verdad con esta infección, vamos a seguir dando vueltas en el desierto con tanta información, con decirse una cosa hoy, otra mañana, con ocultar información y no decirle a los ciudadanos lo que realmente está pasando. Entonces, esa verdad nos va a hacer libre. También la verdad ayuda a que ocurra el descubrimiento de alguna vacuna en contra del COVID-19. Estamos en una guerra de información, donde los Estados Unidos acusa a China de ocultar información y nosotros los latinos acusamos a nuestros presidentes de no estar tomando las medidas adecuadas. Pero esa verdad es la que nos hará libre cuando realmente se descubra la procedencia, el primer paciente también del COVID-19. Agradezco la sintonía de cada uno de los televidentes, esperando en Dios que nos sintonicen miércoles a las 19 horas centro, 9 de la noche del Caribe, y sábados a las 18 horas centro, 6 de la tarde también del Caribe. Así que agradezco su sintonía, también a esos gentiles televidentes que desde Europa, el Caribe, Guatemala, Chile, Venezuela sintonizan este programa. Lo hago con el mejor del aprecio para cada uno de ustedes. Así que esto es Reflejos. Yo soy Raicy Senois y será hasta la próxima entrega, por supuesto, si el Dios Todopoderoso y usted me lo permiten. Bye, bye.